Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aprendamos a importar datos de Excel a Power BI. Para este ejemplo disponemos de esta tabla de agentes de ventas y lo primero que tiene que estar es en formato de tabla. Y nuestra tabla tenemos que ver qué nombre tiene. En este caso, previsión de ventas. Bien, ya podemos cerrar nuestro Excel. Nos dirigiremos a Power BI. Esta es la vista que se muestra al inicio y podemos ver que ya tenemos por omisión importar datos de Excel. También en la pestaña Inicio tenemos distintas formas de poder importar datos del libro Excel, entre otros. Power BI dispone de infinidad de maneras de exportar datos. Bien, en este caso vamos a importar datos. También en la pestaña de inicio podemos importar libro Excel. Por lo tanto, disponemos de tres formas: en la pantalla de inicio, en obtener datos y en inicio, cargar libro Excel. Nos dirigiremos a la carpeta donde tengamos nuestro archivo. En este caso yo la tengo aquí. Picamos dos veces. Se nos abrirá el navegador de Power BI y nos mostrará dónde está nuestro libro, las hojas que tiene nuestro libro y las tablas que tiene nuestro libro. Podemos previsualizarlas para saber cuál es la que nos interesa cargar. En este caso, tabla previsión de ventas, que es la que hemos estado viendo en nuestro libro Excel. La seleccionamos. Una vez hecho esto, disponemos de dos formas: o cargar la tabla directamente o transformar datos. Es aconsejable transformar siempre los datos, puesto que Power BI es sensible a la calidad de los datos. Le damos a transformar. Se nos abrirá el editor de Power Query y nos mostrará la tabla. Y aquí revisaremos nuestras columnas que cumplan lo que necesitamos que contengan. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos columnas de texto y columnas de ingresos. También porcentajes. Y lo que vamos a hacer es transformarlos para que se vean correctamente. En este caso, los ingresos los vamos a transformar. Tipo de dato, marca número entero y debe de ser de moneda. Ya tenemos nuestra primera columna cambiada. La de porcentaje, lo mismo. En transformar de número decimal a porcentaje. Sustituir. Y por último, previsión ponderada también es de moneda. Por lo tanto, número decimal fijo. Sustituir. Ya tenemos nuestros datos cargados y depurados. Ahora nos dirigimos a inicio y cargar y aplicar. Esto tardará unos segundos. Está cargando nuestra tabla y como podéis ver aquí a la derecha ya tenemos nuestra tabla. Si nos vamos a vista de tabla, ya disponemos de nuestros datos cargados y depurados. Luego ya seguiremos relacionando tablas, calculando para poder mostrar nuestro dashboard. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo
o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. ¡Hasta pronto!